Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutra de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on Patanjali's Yoga Sutras. En esta sesión de hoy, en esta entrega de hoy, vamos a abordar la comprensión, más bien la exposición de los sutras 1.17 y 1.18. Today we're going to approach the comprehension of the sutras 1.17 and 1.18. En los cuales se definen las dos formas básicas de Samadhi. In which the two basic forms of Samadhi are defined. Samadhi vendría a ser uno de los objetivos del yoga. Samadhi would be one of the objectives or goals of yoga. Y con solo estos dos sutras tenemos para alegrarnos la vida durante un buen tiempo. So only with these two sutras we have a long time to cheer up our lives. Entonces hoy contamos de nuevo con la traducción de nuestro estimado Simón Roa. So today we are again with the translation of our dear Simón Roa. Y con el aporte valiosísimo de José Armando Valencia. And the very valuable approach and interpretations of José Armando Valencia. Quien va a comenzar precisamente exponiendo el sutra número 1.17. Whom will begin by exposing the 1.17 sutra. Cuéntanos, José, ¿qué dice ese sutra? Tell us, José, what does that sutra say? Samprañata Samadhi Samprañata Samadhi consiste en los consecutivos estados mentales de absorción consists of the consecutive mental stages of absorption con conciencia física, with physical awareness, vitarka, vitarka, con conciencia sutil, vikara, with subtle awareness, vikara, absorción con dicha, ananda, absorption with bliss, ananda, absorción con sentido de identidad, asmita. and absorption with the sense of I-ness, asmita. Bueno, aquí Patanjali empieza por describirlos de manera general. So here Patanjali begins by describing them generally. Luego va a haber una descripción muy específica del 1.40 al 1.45. Then there's going to be a very specific description from the 1.40 to the 1.45. Lo que podemos rescatar de este sutra 1.17 What we can rescue from this 1.17 sutra es el cambio radical en el paradigma que implica Samadhi. is the radical change in the paradigm that Samadhi implies. Aunque existía el concepto de yoga previamente, Even though the concept of yoga existed previously, estaba más vinculado a lo ritual, it was linked more towards the rituals, hacia la religión, towards religion, hacia la obtención de un favor de los dioses. towards attaining a favor from the gods. En cambio acá, desde que empezó el libro número 1, Instead, here, since the first book began, se nos explicó que era la detención de los procesos mentales. it was explained to us that it was the stopping of the fluctuation of the mental processes. Samadhi se traduce como concentración. Samadhi is translated as concentration, Es una meditación ininterrumpida. is uninterrupted meditation. Sin embargo, However, él hace una subdivisión, he makes a subdivision, como lo acabamos de mencionar, as we just mentioned it, con conciencia física, with physical awareness, con conciencia sutil, with subtle awareness, absorción con dicha absorption with bliss, y absorción con sentido de identidad. and absorption with the sense of I-ness. Eso es súper importante That's super important porque, como les decía, cambia el contexto, el paradigma de cómo venían entendiendo yoga en ese momento. because I was telling you that changes completely the context and the paradigm on how yoga had been understood Se until está- that time. Se vuelve un ritual interno It becomes an inner ritual para solucionar tanto lo externo como lo interno. to solve as the external as the internal. Entonces se empieza por describir lo que sucede al detener el flujo mental, So it starts by describing what happens when one stops the mental flow, Chitta Vritti Nirodha, Chitta Vritti Nirodha, que sería un prerequisito which would be a prerequisite para llegar a estos 4 estados de Samadhi. to reach these 4 stages of Samadhi. Sin embargo, es súper importante aclarar However, it is super important to clarify que estos términos se quedan cortos al definir experiencias de conciencias alteradas. that these terms fall short in regards to defining altered states of consciousness experiences. Es imposible para la mente
It's impossible for the mind para definir algo, to define something, definir una experiencia que tuvo to define an experience it had, donde supuestamente no hubo fluctuaciones mentales. where supposedly there was no mental fluctuation. Solo cuando se reanudan esas fluctuaciones mentales Only when these mental fluctuations start again es que se empieza a describir ese estado que se vivió. is that the state that was lived begins to be described. Eso sería como la primera anotación que tengo. That would be the first notes I have. Lo segundo a rescatar, The second thing to rescue sería que en el contexto filosófico del Sankhya y del yoga, The second thing to rescue is that in the yoga and Samkhya's philosophical context, ellos sí pueden resolver el cómo se tiene una experiencia de conciencia, they can get to solve how an experience of awareness is had, aun cuando los términos se queden cortos al definir dicha experiencia. even when the terms fall short when defining such experience. Porque como vimos en sutras anteriores, Because as we saw in previous sutras, ellos tienen una división entre lo que es la mente y la conciencia, they have a division between what is the mind and consciousness, entre lo que es chitta y purusha. between chitta and purusha. Entonces, cuando ellos se refieren a estos estados de samadhi, So when they refer to these states of samadhi, se están refiriendo a acercamientos hacia esa conciencia que sería purusha. they are referring to close-ups to that consciousness that would be purusha. Sin embargo, todavía seguirían siendo estados de chitta, de mente. However, they would still be chitta's states, mind states. Yo ahí quisiera agregar There I would like to add que yo no estoy de acuerdo con esa división entre purusha y chitta, that I do not agree between that division between chitta and purusha. simplemente la entiendo como el contexto sociocultural, las comprensiones filosóficas del momento, I simply understand it under the social cultural context as the philosophical comprehensions of that time. y ahora en la actualidad simplemente lo podemos ver como la conciencia, And now currently we can just simply see it as consciousness, como una herramienta muy evolucionada, as a very evolved tool, como un producto muy evolucionado de la mente, like a very evolved product of the mind que nos permite transformar nuestra propia experiencia that allows us to transform our own experience y por extensión pues la realidad que nos rodea. and by extension the reality that surrounds us. Ya las divisiones de conciencia física, The divisions of physical awareness, conciencia sutil, subtle consciousness, dicha bliss, e identidad, and identity, para mí son solo capas de experiencias mentales. for me are just the layers of the mental experiences. Y la última anotación que tengo por hacer The last thing I have to note es que este sutra is that the sutra nos muestra nuevamente la interinfluencia, again shows us the inter-influence, el paralelismo the parallelism que había en la cultura sanatana, there was in the Sanatana culture. porque estos 4 tipos de samadhi Because these 4 kinds of samadhi reflejan claramente clearly reflect los 4 jhanas o 4 dhyanas the 4 jhanas or dhyanas del budismo, of Buddhism, haciendo la diferencia by making the difference entre budismo y yoga, between Buddhism and yoga, porque en el budismo niegan completamente a Purusha, because in Buddhism they deny Purusha completely. pero de resto son las mismas 4 comprensiones. But other than that, it is the same 4 comprehensions. Muy bien, yo aquí, muchas gracias, me parece excelente lo que acabas de clarificar. Thank you, Jose. I find it excellent what you just clarified. Y aquí agregaría, voy a citar a mi gurú, Here I am going to quote my guru, quien al respecto de este sutra in regards to this sutra, expresa que el samadhi comienza solamente después de que la conciencia sea liberado de la esfera física. expresses that samadhi only happens when consciousness has liberated itself from the physical experience. Dice entonces que la línea límite del mundo de los sentidos o maya So the limit or the barrier between the senses and Maya, the Maya, yeah,
se acaba donde comienza la conciencia mental pura. ends when the pure mental awareness begins. Entonces dice que si se puede retirar el sentido de percepción física, tanto como de la pránica, So it says that if you can remove the physical as well as the pranic perception, pero mantener la conciencia mental, but still hold the mental consciousness Es or un- awareness, eso indicaría el comienzo del samadhi. that would indicate the beginning of samadhi. Y bueno, aquí él comienza entonces ya a introducir, y me refiero a mi gurú, comienza a introducir el tema de los koshas. So here my guru starts to introduce the subject or the topic of the koshas. Aquí se refiere en primer lugar a Anamaya Kosha, el cuerpo físico, y Pranamaya Kosha, el cuerpo energético. Here firstly talks about Anamaya Kosha, the physical body, and then Pranamaya Kosha, the energetical body, Que comienzan a ser superados that begin to be overcome cuando el proceso mental se establece en Manomaya Kosha. when the mental process is established in Manomaya Kosha. Y bueno, viene una comprensión más compleja, Here comes a more complex comprehension, pero me parecía importante hacer esa anotación. but I found it important to note it. Y en ese aspecto también es muy importante, esto se saldría un poquito del tema de este sutra, So this would go out a little bit away from the topic of the sutra, pero obviamente está incluido en él, but obviously it is included on it, y es el concepto de pratyaya. which is the concept of pratyaya. Pratyaya es el contenido de la mente, Pratyaya is the content of the mind. por decirlo así, el objeto del proceso mental. To say it like this, the object of the mental process. Y es importante introducirlo acá, And it's important to introduce it here, porque en el momento en que se comienza a generar el proceso de samadhi, because in the moment the samadhi process begins, todavía hay vestigios o residuos de pratyaya. and there's still some residues of pratyaya. Hasta que ya en el proceso de un samadhi más desarrollado, Until in a more advanced samadhi, ya no hay ningún pratyaya, there is no pratyaya at all. no hay ningún contenido mental. There is no mental content. Y enuncio o cito este concepto And I quote this concept porque pratyaya resulta ser absolutamente indispensable para el desarrollo de la mente en yoga. because pratyaya ends up to be super important for the yoga development. Es decir, necesitamos usar o beneficiarnos o utilizar contenidos mentales durante nuestro proceso de yoga. We need to use and benefit from mental content in our development process in yoga. Durante muchos años, For many years, nuestras prácticas de yoga y meditación deberían estar sustentadas en pratyaya, our meditation and yoga practices should be sustained on pratyaya, algún tipo de contenido mental. some kind of mental content. El más importante dentro de la tradición de Satyananda Yoga viene siendo el mantra personal. The most important one inside the Satyananda Yoga is the personal mantra Y el símbolo psíquico o yantra. and your own psychic symbol or yantra. Y esto te permite entender, en primer lugar, que son pratyayas, Firstly, this will allow you to understand what are pratyayas. es decir, tanto el mantra como el símbolo son pratyayas, son contenidos mentales. So, as the mantra, as the symbol, as the yantra, they are both pratyayas, mental contents. Y como tal, And as they are, son absolutamente indispensables para cultivar el posterior samadhi. they are completely necessary to be able to cultivate posteriorly the samadhi. Porque cuando el practicante o el principiante inicia su práctica de yoga, Because when the practitioner or the beginner begins their yoga practice, obviamente llega con un proceso mental completamente normal, natural, que es muy fluctuante. obviously they get there with a mental process that is normal, natural, but it fluctuates a lot. Y estos pratyayas, estos contenidos mentales, And these pratyayas, these mental contents, ayudan a que la mente comience a enfocarse.
help for the mind to begin to focus. Es decir, ayudan a darle una dirección al flujo mental. They help to direct the mental flow. Ojo, yo simplemente cité un ejemplo que es el mantra y el símbolo psíquico. I was simply quoting an example, which is the mantra or the psychic symbol. Pero hay una gran cantidad de contenidos mentales que se utilizan en yoga para encauzar la mente. But there are so many mental contents that are used in yoga in order to channel the mind, Visualizaciones, like visualizations de todo tipo. of any kind. Y eso es lo que en nuestra escuela nosotros utilizamos con el nombre de Ikidrishtis. That's what in this school we refer to as the name of Ikidrishtis. Y es muy interesante porque a las personas les genera un efecto súper profundo It's very interesting because people get a very deep effect cuando se practican, por ejemplo, con las asanas y los movimientos como lo hacemos aquí en nuestra escuela, when they apply it with the asanas or the movement as we do it here in this school. pero increíblemente vienen siendo demasiado básicos. But amazingly, they come to be very basic. Me explico. I explain. La característica de Ishka Kankweb Yoga Ishka Kankweb Yoga's characteristic es la aplicación de drishtis, is to the fact that they apply drishtis, es decir, visualizaciones, which means visualizations, formas imaginarias dentro de una práctica de yoga. imaginary shapes inside a yoga practice. Son puros pratyayas, It's pure pratyayas, puros contenidos mentales, pure mental content que aplicamos desde la práctica de asana, that we apply from the asana practice, vinyasa, vinyasa, maipayats semi-payats, y vyayams, and the vyayams. y obviamente kankwebs, And obviously with the kankwebs, como una forma de preparar el flujo mental. as a way to train or prepare the mental flow. También utilizamos esos drishtis, We also use those que drishtis, son pratyayas, which are pratyayas, obviamente en las prácticas de meditación, obviously in meditation practices, en los pranayamas in the pranayamas, y hasta en mudras y bandas. and even in mudras and bandhas. Y su objetivo And their goal es, como decía, que las personas se vayan sensibilizando, preparando para encauzar su mente. is, as I was telling you, for people to start to sensitize and channel their mind. Y los estudiantes reportan unas experiencias profundísimas. And people, they get back with very powerful experiences. Pero ya podrás entender But you will get to understand que, aunque para los estudiantes son experiencias profundísimas, that even though for the students those are very deep experiences, dentro del proceso de yoga son absolutamente básicos. inside the yoga processes they are absolutely basic. Eso te dará la idea That will give you the idea de lo profundo que puede ser el alcanzar on the deep of the range estados cercanos al samadhi. to states close to samadhi. Realmente el proceso de los drishtis como formas de pratyaya Truly the process of the drishtis as forms of pratyaya corresponde al proceso de pratyahara. correspond to the process of pratyahara. O sea, ni siquiera está dentro del proceso de dharana, dhyana y samadhi, So it's not even in the process of dharana, dhyana and samadhi. que eso lo vas a ver más adelante en estos podcasts, That you will get to see that further along in this podcast. pero que yo voy anticipando para que te vayas familiarizando con ellos. But I'll be anticipating so you get familiarized with it. Dharana, dhyana y samadhi, Dharana, dhyana and samadhi, cuando ya se dominan, when they are mastered, es denominado samyama. they are named samyama. O sea que la aplicación de drishtis So to apply drishtis es previo a cualquier forma del grupo de samyama. comes previous to any form of the group of samyama. Entonces imagínate lo que sería lograr entrar siquiera a un proceso cercano al de alguno de los estados de samyama. So just imagine how it would be to get even just closer to one of the states that are closer to samyama. Espero que con este comentario entiendas qué tiene que ver yoga con la conciencia y con la mente. I hope with this comment you get to understand what yoga has to do with awareness and the mind. Y qué tiene que ver entonces asana, pranayama, mudra y bandha con el proceso mental. And what does asana, pranayama, mudra and bandha have to do with the mental process?
porque hay mucha confusión, mucha ignorancia alrededor del proceso de yoga. Because there is a lot of confusion and ignorance around the yoga process. Y como ya José de alguna forma lo explicó, And as Jose already explained somehow, lo hemos explicado en podcasts previos we have explained it in previous podcasts. y lo vamos a volver a explicar en podcasts posteriores. And we're going to explain it again in posterior podcasts. El proceso de lo que conocemos culturalmente hoy en día como yoga The process of what we know nowadays culturally as yoga realmente se podría entender más bien como una larga preparación que durante muchos años truly could be understood as a long preparation that for many years vamos aplicando, vamos realizando. we apply, we do. Y pues esa práctica, esa aplicación We apply and we do those practices, we apply them. debe ser realizada sin apego, And it should be done without any attachment, sin falsas expectativas, without any expectation, sin meternos en fantasías extrañas. without weird fantasies. Debe ser humilde, One should be humble, pero con mucha disposición. but with a lot of willingness. Por lo tanto, debe haber una claridad, un nivel de claridad importante So there should be a certain degree of important clarity al respecto de lo que es yoga, in regards to what yoga is. que sepamos qué es lo que estamos haciendo That we know what is it that we're doing. para que no perdamos tiempo So we do not waste our time. y nuestra práctica de yoga no se convierta And our yoga practice does not become en un proceso superficial, temporal, in a superficial temporary process correspondiente a nuestra vanidad that corresponds to our vanity, y por lo tanto se vuelva una práctica insulsa. and for the matter becomes a useless practice. Por lo tanto, For the matter, si lo haces con conocimiento de causa, if we do this really knowing what you're getting into, pues de alguna manera vas a obtener los beneficios correspondientes. and somehow you're going to get the corresponding benefits. Y así veamos todos muy lejos el proceso del samadhi, And even though we see the process of samadhi very far, siempre va a haber grandes beneficios. there's always going to be great benefits. Sea como sea, nuestra mente se va a transformar. However it is, our mind is going to transform. Y de alguna forma o en un nivel se va a cumplir el proceso de Kundalini, And in a certain level, the process of Kundalini will be compliant. porque desarrollando nuestra mente en cualquier nivel, Because developing our mind at any level, finalmente estamos despertando nuestras potencialidades. finally we are awakening our potentialities. Nuestra vida mejora, Our life nos improves. volvemos mentalmente más despiertos We become much more awake y desarrollamos mayores niveles de felicidad y de satisfacción con nuestra existencia. and we develop greater levels of satisfaction and fulfillment in our existence. Entonces, por muy lejano o complejo que veamos los procesos de samadhi, So for as far or as complex as we see the process of samadhi, no importa. it does not matter. La práctica de yoga, The yoga practice, desde que tengas claridad as long as you have clarity y consistencia en ella, and consistency on it, siempre te va a brindar will always give you un desarrollo, a development, un beneficio, a benefit, mayor autoridad interna greater internal authority, y mayor realización en tu vida. and greater fulfillment in your life. Fue un comentario largo, This is a long comment, pero creo que era importante porque a mí personalmente me produce un poco de, ¿cómo puedo explicar? Como de, ¿cómo se dice? Me desinfla un poquito o me desinflaba un poquito cuando conocí este proceso del samadhi. So this is a comment that I found important to make because at some point I would get bumped by this process of samadhi. Pero he entendido con el tiempo But through time I understood que no importa, that it does not matter. simplemente continúo la práctica con fe, I simply continue the practice with faith, no fe religiosa, not religious faith, sino con la comprensión de las bondades de practicar yoga. but with the comprehension of the wellness of practicing yoga. Muy bien, eso es todo, entonces pasemos al siguiente sutra. So let's get to the next sutra. A ver, don José. El Sutra 1.18 The Sutra 118 nos habla de lo siguiente. talks about the following. El otro tipo de samadhi The other samadhi
Asamprañata Samadhi Asamprañata Samadhi es precedido por cultivar la determinación de terminar todas las fluctuaciones. is preceded by cultivating the determination to terminate all thoughts. En este estado, solo las impresiones latentes permanecen. In this state, only latent impressions remain. Bueno, entonces yo quisiera empezar por decir respecto al podcast anterior, al sutra anterior. So I would like to say, first, in regards to the previous sutra, Yo estoy muy de acuerdo con la anotación que hizo Carlos, I agree with what Carlos said, que puede ser muy desolador, muy agobiante, that it can be overwhelming and heartbreaking pensar en Samadhi como un proceso súper lejano, to think about Samadhi as a very long process. precisamente porque ellos lo veían como una entidad, un principio cosmológico separado que sería Purusha. Precisely because they saw it as a separate cosmological principle that would be Purusha. Pero cuando lo entendemos simplemente como un proceso mental refinado, But when we finally understand it as a finely attuned mind process, cuando entendemos la conciencia como esa herramienta evolutiva when we understand consciousness as that evolutionary tool que nos permite transformar nuestra propia experiencia y la realidad alrededor, that allows us to change our own experience and the reality around us, lo vemos como menos agobiante, incluso menos lejano. we don't see that as overwhelming or as far away. De todas maneras, esa es mi comprensión. Well, however, that is my comprehension. El que quiera creer en Purusha está pues, en todo su derecho. Whomever would like to believe in Purusha, you have all the right to do so. Yo no le veo sentido I don't find the meaning on it. y genera las mismas problemáticas que el concepto de alma y de Dios de las culturas o de las religiones tradicionales. And for me, it generates the same problem with the concept of soul and gods of other religions or culture. Entenderlo como un proceso mental To understand it as a mental process, y así entender el Sutra 17 y 18 and like that understand the 17th and 18th sutras como capas y capas refinadas de procesos mentales, as layer after layer after layer of mental processes, pues nos ayuda a destruir esa narrativa de Purusha it helps us to destroy that Purusha narrative y simplemente entenderlo como una posibilidad and simply understand it as a posibilidad que se nos dio por la evolución, possibility that was given through evolution, como ya dije, as I already said it, una herramienta evolutiva que nos permite transformar nuestra experiencia y nuestra realidad. an evolutionary tool that allows us to change our experience and the reality around us. Todos estos tipos de Samadhi, All these kinds of Samadhi, incluyendo el Asamprañata Samadhi, including Asamprañata Samadhi, para mí son eso, for me are that. procesos cada vez más refinados Processes that are each time more refined de conciencia, of consciousness, pero entendiendo conciencia todavía como un proceso mental, but understanding consciousness as a mental process. sino que como son tan complejos, But since they are so complex, trascienden la conceptualización. they go farther than conceptualization. Simplemente quería anotar eso I simply wanted to note that porque me parece que es nuestra responsabilidad because to me it seems like it is our responsibility desmitificar el tema de Purusha to demystify Purusha para no caer en narrativas religiosas. to avoid falling on religious narrative. Y ese es tu comentario sobre Ese es mi comentario. el sutra número 18. 18. Ok, perfecto. Bueno, simplemente en este sutra anotar So simply in this sutra the idea is to note que cuando se logra el Asamprañata Samadhi, that when the Asamprañata Samadhi is achieved, ya se detiene todo tipo de pratyaya, ya no existe, se elimina todo tipo de pratyaya. all kind of pratyaya is removed. It does not exist anymore. O sea que hay una detención completa de los contenidos de la mente. So there is a complete stopping of the contents of the mind. Y bueno, ya eso se une con el comentario que acaba de hacer José. And so then that unites with the comment Jose just did. Muy bien, de esta forma terminamos este podcast. Like this, we're done with this podcast.
Y en el siguiente ya estudiaremos algo muy interesante. And on the following ones, we are going to study something very interesting. Y es que es la respuesta a cómo o quiénes o de qué manera se logra el estado de Samadhi. Which is the answer to how or, in which way do you achieve the Samadhi state. Nos vemos en el próximo. See you next time. Bueno, nos escuchamos. Listen to us next time. Chao.